Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast Dios los hace, ellos se juntan. Estamos aquí en este tercer programa con algunos invitados repetidos, otros que vamos a conocer. Los presento rápidamente, ahorita ellos me ayudarán a compartir un poco más de ellos. Hugo y Richie. No sé cómo presentarlos nunca. No sé si presentarlos con sus apellidos. Bueno, Richie ya quedó que Richie Hernández. Hugo, ¿cómo te presentamos? ¿Te quieres poner hoy un alter ego, un nombre artístico? ¿Cómo Hugo es predicador de tiempo completo? No sé cómo te presentas tú. Pues bueno, normalmente yo me presento así. Yo soy Hugo Rincón, soy evangelizador de tiempo completo, pero en mi rato libre es trabajo. Porque me acostumbré a comer. Entonces, como me acostumbré a comer. Tenemos esa mala costumbre. Tengo esa mala costumbre y acostumbré a 2 más ya, entonces hay que sacar el sustento, pero así normalmente ese soy. Hugo Rincón, muy bien. Pues bienvenido, Hugo, gracias por aceptar la invitación. Yo pensé que ya se conocían, yo pensé que no nos conocíamos, nada más así de vista. Somos de generaciones distintas. Después de que me fui, creo, a la parroquia. Okay. ¿En qué año? Hijo. Más o menos. Hace 8 años. No, entonces no, yo en 2012 llegué allá a la parroquia. ¿A qué grupo llegaste tú, Hugo? A Esperanza. Ya hemos hablado aquí en estos últimos capítulos de lo que era Sigue la Luz, de lo que es, Ajá. Todavía existe Sigue la Luz, de lo que fue en nuestros tiempos más bien. Si quieres platicarnos que es un poquito qué era o qué es el Grupo de Esperanza. También. ¿Qué es el Grupo Esperanza? El Grupo Esperanza pues es un grupo que pues ¿cómo lo puedo decir? Su carisma propiamente es para divorciados vueltos a casar, matrimonios en crisis, personas separadas, todo. Hay de repente una confusión y digo, voy a aprovechar el espacio porque mucha gente cree que un grupo de divorciados es que promueve el divorcio. No, o sea, son personas que traen la herida de una separación, de un divorcio, algo, y ahí encuentran tanto que la iglesia sí hay algo para ofrecerle a una persona separada, una persona divorciada, y también pues tanto los medios legales como psicológicos, como espirituales, encuentras una gran gama en la que tú puedes sanar primero las heridas, porque algo que, bueno, nos tocó incluso coordinar unos años ahí, algo que yo siempre hice énfasis fue que primero debes sanar tu persona antes de poderte encontrar con otra persona, y eso aplica desde tu primera relación, o sea, no solamente en la segunda, ¿no? O sea, porque a veces nos aventamos con heridas del pasado a querer formar un hogar y ahí es donde de repente fracasa. Digo, hago la aclaración de eso porque sí mucha gente pues sí se queda sacada de onda y dice, ¿cómo que en la iglesia se promueve el divorcio? Definitivamente no, o sea, es encontrar y sanar la herida, básicamente eso es esperanza, no buscarle, no es el Tinder católico, no es buscar una nueva pareja, no es de esperanza a los que se sienten que no son parte de la iglesia. Precisamente por ahí, algo tiene que ver por el nombre, pues, o sea, hay una esperanza, no es nada más cerrar la puerta y se acabó. Muy bien, pues como ya les habíamos dicho, muchas de las personas que van a estar viniendo a este programa son personas que nos conocimos o fuimos parte de esa parroquia en específico, y como se darán cuenta, pues Richie y yo empezamos en un grupo de jóvenes. A Hugo lo conocimos él entró más bien a la parroquia por un grupo de matrimonios de lo que ya acaba de explicar. Así también había grupos de matrimonios como en crisis, sigue habiendo esos grupos de matrimonios, a lo mejor no tan en crisis, pero pues siempre hay como pues algo, ¿no? Algo que nunca... Siempre es bueno tener una experiencia, saberlo llevar. Hay grupos de adolescentes, niños, de novios, matrimonios jóvenes. Ahora ya hay un grupo que también se llama Nido Vacío, por ejemplo, es un grupo para
pues ya los que o quedaron viudos o ya la pareja que quedan solos, que ya se desgranó la mazorca y cada quien se fue para su lado y dicen, ¿y ahora qué sigue? Que ya no se sienten de repente útiles porque pues ya se encuentran solos, pues bueno, es un grupo que también le da esperanza a este tipo de personas, ¿no? Y nos hace entender que también son parte Sí, claro. o sea, son pilares de la familia y siguen siéndolo. Pues una parroquia con grupos muy variopintos. Sí. Que van a estar viniendo aquí, ojalá me acepten muchos esta invitación y pues nada más para que tuvieran un poquito de contexto. Y también Hugo, pues como ya les mencionaba, él es evangelizador de tiempo completo y ahí en esa misma parroquia le tocaba y a veces me tocaba ahí con él en otro grupo que era de escuela de evangelización. Así es. Nos tocaba ahí de repente también formar y ser formados, ¿no? a los de los grupos, ahí a la gente de la parroquia, y creo que yo ahí fue donde más conocí a Hugo, cuando lo veía dar sus temas, exponiendo, ya cuando nos tocó ser parte de la escuela de evangelización, que nos tocaba también de repente como ya compañeros dar temas juntos, y pues justamente por eso decidí que Hugo era un buen elemento para este episodio, porque hoy vamos a hablar sobre la salvación en Jesús, y pues quería tener a alguien aquí que tuviera un poco más de conocimiento, para que no se nos fuera a ir nada, mi Hugo, porque luego aquí uno... Con lo poco que conoce divaga o dice, como decimos, no barrabasadas aquí. Espero que no sea la ocasión, porque considero que es muy importante aclarar lo que hemos estado hablando en los capítulos pasados, y con esto creo que podemos también darle un cierre a esos episodios, a esos temas, y pues... Vamos empezando, ¿no? Vamos empezando por este tema principal. Creo que, no sé si te había mencionado que son como 3 secciones. Ahorita es el tema principal, vamos a hablar de lo que te dije de que iba a tratar. Y luego vienen otras 2 secciones un poquito ya más rapiditas, ya de pura cotorreo, de pura diversión. Va. Igual aquí también se vale cotorrear, pero... No me habías dicho, pero... Ahí vamos. No, sí, pero igual, sí le damos, no pasa nada. Según yo sí te dije. No pasa nada. Te contesté en el WhatsApp en mi mente. Suele pasar. Okay. Pues, para empezar, ¿cómo podemos empezar esta conversación? Yo digo que algo que a mí siempre me o que veo que a otras personas también les llama un poco la pregunta o la duda, es ¿qué vendría siendo la salvación? ¿O por qué yo necesito la salvación? Me ha tocado de repente conversar con personas que no son creyentes o que son agnósticos o que tienen alguna diferencia con lo que creemos nosotros los católicos, y pues prácticamente creo que dicen, pues a mí de qué me sirve salvarme, o de salvarme de qué, no sé cómo tú hayas preparado esta conversación, este tema, amigo. Si te quieres ir por el principio, si como tú gustes comenzarnos a explicar qué es la salvación. Bueno, primero, pues a lo mejor para los que ya estamos evangelizados, sí nos queda más un poquito claro, pues qué es la salvación o de qué nos están salvando, ¿no? Pero para una persona que sé que nos van a escuchar en algún momento, que dice, bueno, pero lo que decías precisamente, ¿salvados de qué o por qué? ¿O por qué yo adquiero algo que no me corresponde a mí, etcétera, etcétera? Pues salvarnos de qué, pues tan sencillo así, de la muerte, ¿no? O sea, la muerte, no hablando de la muerte física. La muerte física, pues obviamente todos, o sea, algo que tenemos seguro es que si naces te vas a morir. O sea, eso es lo único que tenemos seguro en la vida, que ya todo lo demás, pues, pueden pasar N de cosas en la vida, pero eso, te vas a morir, o sea, definitivamente. Y cuando hablamos del tema de la salvación en Jesús, o como Jesús como solución para todo lo que, nuestros problemas, o esa misma muerte, hablamos de una muerte espiritual. Habrá quien no crea que hay algo más allá de la vida. Yo siempre lo he puesto en este contexto. Mira, si tú no crees en Dios y crees que nada más hasta aquí llega, pero vives de alguna manera bien,
O sea, haces las cosas bien, tratas de ser buena persona, tratas de ayudar, etcétera, etcétera. Digo, y vives tu vida bien, como van las cosas. Si te mueres y te das cuenta que no hay más allá, pues no perdiste nada, o sea, realmente no perdiste nada. Pero cuando tú vives como si no hubiera mañana, cuando despilfarras tanto tu vida, bienes, te das en la torre, iba a hablar en inglés, pero... Nada, dale, se vale. Se vale también, si están muy fuertes las groserías, las censuramos ahí con la magia de la postproducción, pero como tú te sientas y te salen tu... Va, o sea, tú solo te vas destruyendo. Ajá. Y cuando mueres te das cuenta de que sí había algo más allá, entonces sí, de lo que te perdiste. O sea, es ahí donde está el medio del asunto. ¿Y de qué nos salva? Pues del pecado. Adán y Eva que fueron puestos en el paraíso y pues de repente vemos que, bueno, hay algo que yo les digo. El pecado entró por la mujer. Las mujeres son las que nos hacen pecar, eso es definitivo, y si no, váyanse al Génesis capítulo 2, ahí podemos ver que el pecado entra por la mujer, llega la mujer, hay algo, Adán tenía 5 dones preternaturales, y uno de esos dones preternaturales es el don de ciencia infusa, es decir, tenía un conocimiento muy vasto de todo. ¿Cómo podemos comprobar esto? Bien sencillo. La serpiente engaña a Eva, entonces Eva come del fruto prohibido, llega con Adán, le ofrece, y Adán en su cabeza inmediatamente dice, prefiero aventarme una bronca con Dios, que es misericordioso y sí me va a perdonar, con mi vieja si no le agarro la manzana y mejor me la aviento y esta no me la va a fiar. Dios sí, o sea, de alguna manera, y desde ahí empieza esa solución, viéndolo desde esa perspectiva. ¿Qué pasa? Que a veces creemos que el pecado es nada más la desobediencia, o sea, que todo entró o todo fue a raíz de la desobediencia del hombre, pero no. O sea, realmente tenemos un Dios misericordioso, un Dios de segundas, de terceras oportunidades. Porque la mayoría de la gente dice, ¿por qué nos expulsaron del paraíso? Porque comieron de la manzana. Y no es así. Porque pues tenemos un Dios, una de las cualidades de Dios, uno de los atributos de Dios es que es un Dios omnisapiente, o sea, lo sabe todo. Entonces, si fuera ese Dios castigador, ese Dios que no perdona, ese Dios que nomás está viendo a ver en qué te equivocas, en cuanto los dos, no uno, los dos, porque pues ya eran una sola persona. En cuanto a Adán también prueba de la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios se aparece en ese momento, les da una patada y los expulsa del paraíso, si fuera ese Dios castigador, pero no, tenemos un Dios de segundas oportunidades. ¿Cómo lo comprobamos? Llega Dios al atardecer del día a platicar con Adán como era la costumbre, y de repente lo busca y Adán dice, pues, es que me escondí, ¿por qué? Me da vergüenza. Porque, pues, me dio pena contigo porque estoy desnudo. Aclarando, la desnudez bíblica no es que estuviera nada más sin ropa, o sea, ¿qué es? Al momento de pecar nosotros adquirimos algo, conciencia. El ser humano cuando fue creado al principio no tenía esta necesidad de conciencia. ¿Por qué? Porque lo tenía todo al alcance de su mano. El otro día me cuestionaron, pero entonces ¿por qué Dios puso un árbol ahí así, para calarlos o qué? No, nada más, pues, ¿sabes qué? Te creé en libertad y eres un ser libre. Nada más no hagas esto. O sea, puedes aprovechar todo en tu libertad. Nada más detente en esto. O sea, para demostrarle, tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Nada más hay una pequeña restricción. ¿Cuál fue la restricción? En el momento que prueben de esto, morirán. Cuando los dos probaron, no cayeron muertos físicamente, sino que se dieron cuenta y entraron y dijeron, no manches, o sea, porque se empezaron a sentir mal con ellos mismos. Entonces la desnudez bíblica quiere decir, me di cuenta de que hice algo que no debía de hacer. Lo que hace tu conciencia, cuando haces algo que no tienes que hacer, siendo bien honestos, todos, haces algo que no tienes que hacer, independientemente si crees o no crees en Dios, tú cometes un error
y sobre todo esos errores gachos, esos errores graves, y tu cabeza te está dando vueltas. Creas o no creas en Dios, tu cabeza te está diciendo, la regaste, te equivocaste. Creas o no creas en Dios. No es lo que le pasa a Adán y Eva. Se dieron cuenta de que se habían equivocado, entonces se esconden de Dios. Pero aquí el meollo del asunto es que Dios pregunta, caray, ¿cómo te diste cuenta que estabas desnudo? O sea, ya lo sabía, pero ahí sí pone a prueba a Adán. ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Yo me atrevo a decir que si Adán en ese momento hubiera dicho, sí, ¿por qué? Se me antojó. Pues es que también, oye, te pasas, pones el pecado bien atrayente, bien atractivo, bien... Si Adán hubiera reconocido su falta y hubiera dicho, pues es que se me antojó, ¿verdad? Lo vi, no me pude resistir, o sea, le mordí. Ok, ¿y cómo te sientes por esto? Pues me siento mal. Hubiese sido la primer confesión de la historia. Ok, ven. Porque hay un dolor de su pecado, por eso se escondió. Hay un propósito de enmienda por parte de Adán, porque si hubiera dicho, pues es que ya no. Ok, no lo vuelvas a hacer, no pasa nada y seguíamos en el paraíso. Pero ¿qué pasa con Adán? Lejos de reconocer, me equivoqué, la mujer que tú me diste. O sea, le avienta la bronca a Eva y le avienta la bronca a Dios. Es decir, no se hace responsable de su falta. Que es lo que nos pasa a muchos y los que creemos en Dios y sabemos que tenemos el sacramento de la reconciliación. Cuando nos vamos a confesar, ¿por qué lo hiciste? Híjole, pues es que... Confesamos a todos menos Ajá. nosotros, ¿no? O sea, andamos diciéndole, ¿no? Pues buscando justificantes para nuestro pecado. Tan simple como llegar y, pues no sé, falté al 9º mandamiento. Ay, ¿por qué se me viene el 9º? No sé, pero falté al 9º mandamiento. Falté al 6º, falté al 5º, o sea. Y nomás llegar y decir, pues me equivoqué en esto. Y andamos buscando justificantes. Dice, ok, este no llegó. Eva, ¿qué pasó? Y Eva también se justifica, la serpiente. Entonces cuando Dios dice, híjole, pues no llegaron, o sea, era tan fácil como decir, me equivoqué, la regué y seguimos en el paraíso, no pasa nada. A lo mejor si la serpiente ya no tenía justificación y pues ella sí hubiera pagado la condena que hasta la fecha está pagando. Pero ¿qué pasa? Dios los expulsa, pero hay algo en el corazón de Dios que dice, no los puedo dejar así. Pondré enemistad entre tú y tu descendencia y la de la mujer. Y la descendencia de la mujer te pisará la cabeza. Ay, perdón. Para que vean que estamos en vivo. La descendencia, o sea, ella te pisará la cabeza y va a haber enemistad entre tu descendencia, o sea, todos los que se vayan en contra de la ley de Dios y la descendencia de la mujer, es decir, todos los que de alguna manera, obviamente empezando por Cristo, así, desde ahí buscando a Dios ya la solución para remediar esto. Pero si dices, bueno, pero es que yo no soy de los que creen en Dios y ok, imagina la persona que más amas. Si pone en contexto, tú trae a tu cabeza la persona a la que más amas. Y que esa persona en la que tú amas, en la que tú tienes tu confianza, en la persona que dices, meto las manos al fuego por él, te falla. ¿Cómo te sientes? Mal. ¿Te sientes traicionado? Decepcionado. Pero aún así, como es la persona a la que tú más amas, estás dispuesto de alguna manera a buscar la solución para perdonarle, ¿sí o no? O al revés, ¿cómo te sientes cuando una persona que te ama a ti, tú le fallas? Triste. Esa persona que te ama llega y te dice, ¿por qué? O sea, sientes vergüenza. ¿Qué pasó? O sea, ¿en qué momento de la vida yo te fallé para decir esto? Todos, el otro día, por ejemplo, vi un video, no me acuerdo si en TikTok o en Facebook, que decía, estos son los no negociables en nuestra pareja.
O sea, no gritarnos, no faltarnos al respeto, buscar una solución ante los problemas, no decir voy a terminar la relación en la primera bronca, etcétera, etcétera. Estos son mis no negociables. Si entre los seres humanos ponemos no negociables para llevar una sana convivencia, una convivencia con la persona que amas, con la persona que confías, pues es lo mismo que hizo Dios con nosotros. ¿Sabes qué? Todo esto que tienes es tuyo. Y este es el no negociable de nuestra relación. Solo no toques esta parte. Y si no tocas esta parte, tú y yo. Fíjate, una vez yo tuve un conflicto con Dios. Yo también, porque también, pues obviamente todos, aunque creamos o no creamos, hayamos crecido en una familia católica. Por ejemplo, tu servidor, ahorita soy evangelizador. Pero, ¿cómo me fue preparando Dios para esto de la evangelización? Cuando estábamos chiquillos, pues nos llevaban, se podría decir a fuerzas, pero nos llevaban a misa, ¿no? O sea, usted tiene que llevarnos, ir con nosotros a misa. Y mi papá siempre acostumbraba ir a misa de 8 de la mañana. Entonces ya cuando fuimos creciendo en la adolescencia, pues a los 3 más morrillos, somos poquitos, mis hermanos nomás fuimos 12. Entonces, pues no tantos. Pero los 3 más morros nos dejaron ya en la adolescencia ir solos a misa, ya a partir de ahorita ya. Pero mis papás siempre se iban igual, a las 8 de la mañana. Nos dejaban escoger, pues a la misa que quieras. Y nosotros íbamos a la misa de 9:30, había una misa de 9:30 en un templo, una capellita que se llama San Dimas. Ahorita ya es templo, ya es parroquia. Y era la misa de niños. Entonces íbamos allá. Pero llegó un momento en que nos decían, ahí les van, son 5 pesos para la limosna. ¿Qué hacíamos? Muy desgraciados. 4 para las maquinitas, 1 para la hoja parroquial. ¿Por qué para la hoja parroquial? Porque le decía a mi papá, les voy a preguntar de qué hablo el evangelio. Y hay de ustedes que no me sepan contestar. ¿Qué pasaba? Pues no íbamos a misa. Nos fregamos la misa, nos gastábamos 4 en las maquis y el peso, pues, en cuanto oíamos que más o menos le tanteábamos, veíamos la siguiente misa, corríamos para comprar la hojita parroquial, nos la chutábamos y empezamos. ¿De qué hablo el evangelio? De esto. Estrellita, ¿no? Para mi hijo. Y ya, o sea, a mis papás los engañé durante mucho tiempo, a Dios jamás. Y Dios dijo, usted dele, memorice todo lo que pueda, porque va a llegar un momento en que lo voy a utilizar eso. Creo que ya me acordé de lo que quería decir, justamente de esa relación que tiene Dios con los hombres, ¿no? Que la tuvo con Adán, que luego cuando no creemos o así decimos, creo que lo primero que apuntamos es ¿por qué Dios nos quiere enemistar? ¿Por qué tiene que haber condiciones de Dios para con nosotros? Y decías tú bien, ¿no? Así como hay condiciones entre nosotros que somos humanos, ¿por qué no las puede haber en Dios con los humanos? Pero se nos olvida que primero fue Él, que la imagen y la semejanza en la que nos ha creado es en Él, o sea, lo que nosotros somos y lo poco que alcanzamos a razonar es parecida a su razón. Y si Él es de acuerdos, por así decirlo, si Él es de condiciones, si Él es de amor, de condiciones de amor. Al final de cuentas, si somos su creación, ¿por qué seríamos diferente a Él? ¿O por qué no nos tendría que poner condiciones o decirnos, ustedes háganlo como quieran? Corrígeme si me equivoco, pero a lo que yo tengo entendido, no somos la primer creación de Dios. O sea, están los ángeles primeros y también tuvieron un tiempo de prueba, un tiempo donde ellos también pues se crearon para un bien, se crearon para amarlo a Él, y hubo unos que dijeron, pues yo no necesito esto, ¿no? Entró la soberbia en esta primera creación y Dios también les dio libertad y les dijo, pues yo no les voy a decir que no ni que sí, pues entre ellos existe, aquí tengo un libro que me gusta mucho, el de Historias de un Mundo Angélico de Fortea, que habla sobre esa, un poquito en ficción, sobre ese mundo angélico que hubo antes, y habla como de esa batalla que ellos tuvieron, una batalla intelectual de existe o no existe Dios, yo necesito de Dios o no necesito de Dios, no lo necesito, pues podemos solos, y otros ángeles encabezados, ¿no? por estos arcángeles que es el que pelea con el demonio es San Miguel.
pues tienen ¿cómo se llama? Esta guerra, esta lucha que no es física, porque ni siquiera son seres físicos, ¿no? Es una lucha intelectual y al final los que sí creyeron en un tiempo Dios dice, ok, ya me revelo, y los que sí creyeron en él lo pueden ver y se vuelven santos, y los que no se vuelven lo que son los demonios, ¿no? Y así como a ellos, también a esta segunda creación, que él porque dijo, pues quiero hacerlo, ¿no? Quiero sí, porque él quiere, ¿no? Me acuerdo mucho del tío Gerardo, que también fue tu maestro, decía, pues Dios hizo las cosas, o las cosas son así porque él quiso. Así de simple. Y si quiere y si no quiere, pues él es Dios, y al final, y a lo mejor Dios quiera y nos volvamos santos y nos regale su visión beatífica y nos volvamos parte de este nuevo Edén y el plan original, y ya estamos todos felices, y a lo mejor dice, ¿sabes qué? Quiero crear otra cosa. Y vamos a fungir igual que los ángeles con nosotros, y ahora nos toca a lo mejor a lo mejor nosotros vamos cuidar a decir, o interceder, vamos a decir, ¿y por qué? Ajá, si estamos bien a gusto, o sea, sí, o sea, él es Dios y puede hacer lo que se le plazca. A final de cuentas, creo que el entender eso es lo que me ha hecho también en parte a mí decir, pues yo no tengo la última palabra, y si él fuera un Dios castigador, pues a mí ya no me toca decir nada, que no lo es. Pero si así fuera, yo soy criatura nada más, y cae ahí la soberbia, ¿no? Cae la soberbia de decir, no, yo no soy nada más su criatura, o sea, yo pues soy un ser individual y puedo, y vivimos en un mundo ahorita muy soberbio donde pues a mí nadie me puede decir nada. Ajá. Nadie me puede decir qué tengo que hacer, o lo que yo haga, lo que me conviene, pues es mi persona, y no me importa si afecto a los demás, que es el pecado, creo yo, en el que cayó Lucifer, y en el que a lo mejor también simbólicamente en el Génesis caen Adán. La soberbia. Acá pues fue más el engaño. Aquí la diferencia entre los ángeles y nosotros es que los ángeles son criaturas y nosotros fuimos creados como hijos. ¿Para qué Dios creó el mundo? Para que el hombre, o sea, la corona de su creación, habitara en el mundo. ¿Por qué lo hizo perfecto? ¿Por qué lo hizo con todo? ¿Por qué le puso cada detalle? Si te fijas, o sea, cada cosa que iba creando, cada ser que iba creando Dios, cada criatura, la iba creando según la necesidad del otro ser que iba a crear. O sea, todo parte a partir de la luz, obviamente. O sea, a partir de la luz se da todo. Nada vive sin luz, nada. Entonces, todo se va creando a partir de la luz, y al final la corona de la creación. ¿Para qué hizo un mundo perfecto? Para crear al hombre y que el hombre habitara en el mundo. Entonces aquí la pregunta es, ¿para qué creó Dios al hombre? Para el mismo Dios. Nos creó perfectibles pues. O sea, al principio sí, la idea era que fuéramos lo más perfectos a imagen y semejanza de Dios. Obviamente, ¿cuál es la semejanza de Dios? Los actos de bondad. Entonces nos creó de una manera tan perfecta para que el mismo Dios pudiera habitar en nosotros. O sea, era tan grande el amor de Dios por nosotros que nos creó en esta perfección. No hablamos solo perfección física, bueno, algunos sí. No hablamos de perfección física, sino del plan original de Dios para nosotros. ¿Para qué? Para el mismo Dios habitar en nosotros. Y cuando nosotros cometimos este pecado, no de la desobediencia, volvemos a lo mismo, la desobediencia no fue el punto de partida para que Dios decidiera, sino el reconocer que nosotros nos equivocamos, que nosotros le fallamos. Yo te decía, tenía ese conflicto con Dios, no de que me chutaba, no que me gastaba lo de la limosna, no, o sea, eso no. El conflicto que yo tuve con Dios en su momento, o sea, yo le decía, desde el 99 ando en misiones, caía un grupo de divorciados. ¿Por qué? Porque la mamá de mis hijos decidió salir de casa. Dijo, ya no quiero estar más contigo. Entonces yo pues, caigo en conflicto con Dios y le dije, o sea, hice las cosas bien, me casé, esto, aquello. ¿Ya sales con esto? Y traía un conflicto y así no renegando de Dios, pero sí renegando con Él. O sea, sí me peleaba con Él. Sí decía, bueno, ¿por qué pasa todo esto? O sea, ¿de qué se trata? Entonces, escuchó una canción de Espinoza Paz. No me gusta Espinoza Paz, perdón, Espinoza Paz, no me gusta.
Sabemos que Espinosa Paz es un gran fan de este podcast. Entonces sabemos que nos va a estar escuchando. No lo dejes de escuchar, es opinión mía, no de Ray. Mía, no de Ray. Tú sigue escuchando su podcast. Es bronca conmigo, tú y yo. No me gusta mucho la música de Espinosa Paz. Pero sí se convirtió en un momento. Tiene grandes letras. Sí, tiene buenas letras. Digo, volviendo defendiendo un poco tampoco soy fan del género. Bueno, ahorita un poco está volviendo al regional y todo eso, entonces es como que pero sí decayó un poquito, o sea, sus letras sí están un poquito más, en su momento fueron más elevadas, trucha con eso. Un punto de oportunidad, una ventana de oportunidad de Espinosa Paz. Cualquier cosa platicamos también. También soy cantautor, soy cantautor, por si quieres. Ahí hacen un buen. Y hay una que yo sentí que Dios me la estaba cantando en ese momento. Y Dios me dice a través de Espinosa Paz, porque no le puse atención a nada más que al estribillo, así a la parte fuerte, que dice: si te pusieras de este lado, entenderías mi paciencia y todo lo que te he soportado. Si te pusieras de este lado, serías un poco más consciente y no me habrías herido tanto. Ponte en mis zapatos y vas a entender que no te dejo porque te amo, aunque no te portes bien. Es como Job. Y ahorita que hablabas de la desobediencia, se me vino a la mente la pregunta que todos nos hacen, o la que todos: ¿por qué, si Dios es bueno, existe el mal? Entonces ahí está el no reconocer que nosotros somos los que provocamos ese mal en el mundo. O sea, preferimos echarle la culpa a otros que reconocer nuestra culpa. Así es. Entonces ahí está una respuesta para los que preguntan eso. Sí, ¿por qué? Porque pues yo en mi libertad que Dios me dio, opté por, no sé qué pasa con los seres humanos, pero es algo bien curioso. Te dicen no, de esto no, y luego preguntas, ¿por qué no? Es que mira esto. Bueno, pues déjame calarle a mí. Lo malo es que muchos en la calada nos quedamos. O sea, está bien, dice San Pablo, todo te está permitido, pero no todo te conviene. O sea, no hay restricciones por parte de Dios, en cierta forma, lo está diciendo Pablo. Pero tú debes de entender qué te conviene y qué no. Pero cuando nos dicen, no hagas esto, ahí vamos a querer calarle. Entonces, ¿de qué nos salvó Dios? Técnicamente de eso. No de algo que Él provocó, de lo que nosotros mismos nos echamos encima. ¿Qué viene siendo el pecado? Eso, el pecado. Que ya hablamos un poquito del pecado en el capítulo pasado, pero aquí aprovechando ya está más concentrado y vemos de dónde viene, pero justo lo que decíamos en ese capítulo, luego la palabra pecado nos suena así como de pues ya es anticuado que digan que estoy pecando, o sea, ya es una viejita, ¿no? Eres la tía católica que me dice, ay, eso es pecado, y minimizamos esa palabra o le damos otro sentido, ¿no? Que explicábamos en el otro capítulo algunas cosas que nos decía el tío Gerardo que significaba como el no dar en el blanco, o el que ya podría ser un pecado como de ofensa a Dios, o podríamos variar, o están ahí los 10 mandamientos que también creo que no los hablamos tanto en el episodio pasado, pero que son normas, ¿no? Normas que al final tendríamos que respetar para poder coexistir, para no fallar, para una sana convivencia. Exactamente. Porque luego también ¿por qué me prohíben hacer las cosas? O sea, si es un Dios de amor, ¿por qué me prohíben? Lo que pasa es que yo le digo, los mandamientos, por ejemplo, son una carta magna de los derechos humanos. Es así de simple. O sea, nuestro benemérito de las Américas, el derecho al respeto ajeno, es la paz. Así de sencillo. O sea, y yo lo pongo desde esa perspectiva, cuando me toca dar algo de sacramentos o mandamientos. Y les digo, a ver, por ejemplo, ¿te gustaría que te robaran? Pues no robes.
¿Te gustaría que te mataran? Pues no mates. ¿Te gustaría que se metieran con tu prójimo o tu prójima? Pues no te metas con la prójima o el prójimo del otro. Es así de sencillo, o sea, no le hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti. Que de hecho es uno de los dichos populares, ¿no? No hagas a otro lo que no quieras que te hagan. Y ojo, los dichos populares, ¿de dónde salen? De aquí, señores. ¿De dónde viene eso? No hagas a otro lo que no quieras que te hagan, del libro de Tobías. Con la vara que midas serás medido. El ojo por ojo, o sea, todo viene de aquí. Entonces, no es otra cosa por parte de Dios más que... Y los mandamientos obviamente no existirían si nosotros hubiéramos respetado el primer y único que nos pidieron. Nomás no tomes de aquí. Pero ¿por qué existen los mandamientos? Porque al final de cuentas es la manera en la que Dios dice, bueno, vamos a buscar una solución, ¿no? Ok, ya fallaron, ya esto. Lo que pasa es que el pecado, a lo mejor lo vemos, la desobediencia, el no reconocer, y lo limitamos así por algo tan chiquito. Pero ¿qué pasa? Un pecado pequeño te lleva a otro más grande, y si no lo confiesas, otro más grande. Y luego viene algo que hablábamos en el episodio pasado, que es la consecuencia, ¿no? Que es ahí cuando lo que tú decías es que porque a mí me está pasando esto, si yo fui bueno y no notamos. Hay un meme que me gusta mucho de un bebé que dice, ¿por qué a mi Dios? Y está el bebé llorando, ¿no? Y luego se está riendo así, ya me acordé. Exactamente. Y viene esa consecuencia que es la que no nos gusta, que luego, que cuando uno se confiesa, cuando se elimina ese pecado, es como esa sensación, ¿no? De bueno, ya me siento un poco mejor porque ya no cargo con eso. Sí hay que seguir dándole la cara a la consecuencia, y hay veces que esa consecuencia es muy grave, depende de qué tan lejos lleguemos con nuestro pecado. Y es que vivimos en una sociedad donde tengo derecho, pero nunca nos hablan de que ese derecho va con una obligación o con una consecuencia. Luego, a lo mejor ahorita que estaban hablando de eso, está el caso, no sé si lo vieron, del que pasó en el Estado de México, del bebé que abandonaron. O sea, el problema no es tener relaciones o la relación sexual no es el pecado, sino que esa relación sexual conlleva una responsabilidad, un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Y ahora no se lleva, entonces la educación sexual que ahora dan las escuelas es tu derecho, te enseñan cómo hacerlo, pero no te enseñan que es una responsabilidad. No te hablan de esa cosa. No te hablan de esa las letras chiquitas. Las letras chiquitas, exactamente. Entonces, ahorita estamos en toda la sociedad crucificando a los chavitos, y que qué mal padres y qué mal hecho. Y no vemos todo lo que hemos provocado nosotros también como sociedad. O sea, que no los quiero culpar, la neta fue algo deshumano, o no los quiero quitarle esa culpa, pero ahorita que hablaste de eso me pongo en sus zapatos de pues todo lo que les ha de haber pasado por la cabeza. Sí, y que precisamente es por eso, porque ya no, desde la sociedad, desde la educación, desde la formación, ya no nos están diciendo qué es lo que conlleva cada una de nuestras acciones. Y si nos lo dicen, nos emputamos, ¿no? Sí. O ¿qué me vas a estar diciendo tú a mí? Yo ya me sabré, es mi vida. Y por ahí, bueno, discúlpeme, jóvenes, digo yo también, yo que ya todavía no sé si siga siendo joven, pero va mucho por la juventud, ¿no? O sea, y es ahí cuando yo digo, tu morro de 12 años, de 15 años, ¿qué conocimiento puedes tener para decir qué me vas a venir a decir tú a mí? O sea, sí. Ese es el problema, y no es malo, digo, pues también es parte de esa edad, somos todos de alguna manera y se entiende, pero a qué grado nos está llevando el darle libertad a estos jóvenes que sabemos que no tienen la razón, sabemos que están apenas empezando a vivir. Y ya en estas fechas es así como, bueno, pues es que a lo mejor tiene algo de razón o algo podemos aprender. Siempre se puede aprender de todo. Si tienen la razón o no, más bien la madurez. No tienes exacto. La madurez. Anteriormente, yo por ejemplo, mis papás se casaron de 15 años, pero los papás los iban formando en cuáles eran las responsabilidades de eso. Y yo te digo, o sea, fuimos 12, mi papá, pues al principio se dedicó al campo, cuando llegó aquí fue chofer, fue albañil porque no tenía ni estudios,
y tiene casa propia y sacó adelante a 12. Y yo a veces digo, no manches, padre, yo conozco 2, 3 cosas más que tú y no sé cómo hacerle a veces. O sea, ahorita ya no se lo puedo decir, ya. Yo sé ahora sí, por el año jubilar pedí por él, ya gané la indulgencia por mi papá y sé que ya está en el cielo. Entonces, ahora sí ya puedo decir, mi papá ya está en la presencia de Dios, pero ahí te vas dando cuenta, o sea, no es ni la edad, sino es cómo nos van formando, cómo nos van metiendo en la cabeza lo que tenemos que hacer. Entonces, el detalle del pecado, y ya se tocó en el otro para no redundar tanto en eso, el detalle del pecado no es solo lo que cometes, sino todo lo que conlleva y que una cosa te lleva a otra, o sea, cada día hubo una sociedad, Sodoma y Gomorra en aquel entonces, que pues bueno, Dios la destruyó, prometió no volver a hacer y está cumpliendo su promesa, si no yo creo que ya no existiríamos, pero poco a poco vamos perdiendo más. Deja tú de si es pecado o no, estamos perdiendo valores, los valores como sociedad, los valores como persona, y cada uno dice yo tengo el valor o valgo por esto, o yo valgo por esto, yo valgo por aquello, y cada quien se está dando los valores que cree o merecer. O a veces, por ejemplo, decimos, yo tengo derecho a, pero no respeto los derechos del otro. En algo bien sencillo, ¿no? O sea, cuando ahorita ya se respeta un poquito más, se prohibieron fumar dentro de espacios cerrados, y al principio todo el mundo se quejaba porque tenía derecho a fumar, pero pues si yo que no fumo, pues sí, pero yo tengo derecho a respirar, pero nada más me preocupaba por... Y si nosotros nos vamos y nos damos cuenta, nuestra sociedad está igual o está peor, ya que Sodoma y Gomorra. Los hemos superado. Pienso yo que los hemos superado. Entonces, no es el hecho de la falta como tal, sino hay algo que se llama las 7 penas del alma de Cristo. Cristo pudo ver en el huerto de los olivos, por eso es que entra en un estrés tan grande que suda sangre. Y una de las cosas que pudo ver que el Padre le revela es todos los pecados pasados, presentes y futuros por los cuales Jesús tenía que padecer. Y cuando ve todo esto Jesús, pues por eso que le dice, Padre, si es posible, aparta de mí, porque también vio todo lo que le iba a suceder. O sea, desde la primera blasfemia, la negación de Pedro, todo, hasta cómo iba a terminar en la cruz. O sea, el dolor que sintió en ese momento. O sea, a veces no tenemos la magnitud de... No. O no nos ponemos a pensar del sufrimiento que tenía en ese momento. Lo vamos a poner en un término actual. Montón de desaparecidos que encuentren. Y los encuentran a la mayoría descuartizados, mutilados. Imagínate lo que siente esa persona cuando le empiezan a... O sea, ponlo en contexto. ¿Qué sentirá? Y es lo mismo que Jesús pudo alcanzar a ver. Entonces dice, híjole, o sea, si es posible, órale, pero si no, no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. ¿Por qué? Porque Dios vio la magnitud de lo que estábamos haciendo y necesitaba algo que expiara todos esos pecados que se estaban cometiendo. En la carta a los Hebreos, San Pablo dice, como antes Moisés declaró, o sea, que todos los pecados se iban a expiar, pero era pues algo simbólico, con la sangre de los novillos, con la sangre de chivos, etcétera, y se iba a rociar a todas las personas, a todos los objetos sagrados, todas las casas y todo, para la expiación de los pecados. Y era algo que el sacerdote hacía año con año. Entraba en el templo, hacía el sacrificio y después con el hisopo rociaba para expiar los pecados. Entonces dice San Pablo, pero Cristo no lo llevó a ese límite. O sea, Dios no lo llevó al límite nada más de derramar sangre ajena para expiar pecados. Dios lo llevó al límite de derramar su propia sangre para la expiación de nuestros pecados. Es decir, ¿cuál es la solución que Dios tuvo
para poder expiar un pecado tiene que haber derramamiento de sangre, pero ya no una sangre externa, la propia. O sea, voy a dar mi vida para que todos ellos se salven. Y la salvación ahí está. El sacerdote entraba año con año al templo. O sea, no era el mismo cordero, no era el mismo becerro, no era el mismo chivo, no. O sea, cada que entraba era un sacrificio nuevo. Con Dios no aplica así. Con Dios todo es una vez y para siempre. Entonces, ¿qué hace? Se sacrifica una sola vez por nosotros. Por ti, por ti, por ti, por mí. De manera personal. Y se sacrifica por nosotros. Y esa es la solución por parte de Dios para que nosotros pudiéramos liberarnos de la esclavitud del pecado. Y luego ahí viene la frase que lleva Pilatos de que la sangre de este inocente caiga sobre ustedes y sobre sus hijos. Entonces ahí está como la afirmación de lo que Dios ya estaba haciendo. Ya predestinado. Le preguntaron una vez al Papa San Juan Pablo II si no hubiera habido otra manera en la que Dios hubiera podido salvar a la humanidad. Y San Juan Pablo II dice, pues sí, así como Dios creó el mundo con su palabra, podría haber dicho, a partir de hoy, muchachos, sal. Como cuando las tablas de Moisés, ¿no? Sube Moisés, entrégales esto y con esto, si lo cumplen, con eso tenemos, o sea, ya no necesitamos más. Y le dicen, sí, o sea, había muchas maneras en las que Dios podría haber salvado a la humanidad. Pero si Cristo no hubiera muerto en la cruz, además el amor de Dios todavía estaría por demostrarse. Sí, una expresión tan grande de amor de alguien que nos ama y se preocupa por nosotros. Ok, ya me fallaron y la única manera, la única solución es que mi hijo ofrezca su sangre por la salvación. Vuelvo a preguntar o vuelvo a decir, imaginen la persona que más aman en el mundo. Yo, Hugo, cometo un delito grave y mi condena, aunque aquí no hay en México, pero no hay pena de muerte, pero que me condenaran a pena de muerte. Y esa persona a la que tú más amas, dice, ¿sabes qué? Mañana van a matar a Hugo. O sea, cometió este delito y es culpable del delito. Lo cometió, pero no manches, el Hugo evangeliza. Y el Hugo a veces habla bien bonito. Y el Hugo a veces dice cosas y ocupamos unos Hugos ahí para que lleven la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Yo voy a ir y voy a dar mi vida por el Hugo. Que me maten a mí en vez de a él. Esa persona a la que más amas, ¿se lo permitirías? No. No, y hablamos de un mal, ¿no? Que estás haciendo. Ajá. O sea, sabiendo que me equivoqué. Ajá. Sí. Y Jesús justamente no muere por los malos, ¿no? ¿Y quién se entrega por? O sea, a lo mejor alguien que quieres y alguien que... Sí. Pues es fácil, ¿no? Entregar tu vida como dicen, ¿no? Una madre... Por una madre sus siempre hijos. va a defender, Sí, siempre va a dar sí. la vida por sus hijos. Y hemos visto esos videos donde las reacciones de un padre o de una madre, no sé... Y Para protegernos, proteger, y dices, pues. incluso los mismos animales. Uh-huh. Pero qué difícil dar la vida por alguien que valdrá la pena. Como decías, ¿no? Sabemos que Dios nos ama, ya se habló también del amor de Dios en el primer capítulo. Pero el ver en esa noche de angustia, el ver todas esos, el pecado presente, pasado y futuro, y decir, híjole, sí valdrá la pena que me maten por todos estos que ni van a agarrar el rollo. Y que ni siquiera creen. Ajá. O sea, por el que ni siquiera cree y por los que dicen que, o los que decimos que creemos y de todas maneras, de manera consciente, que yo creo que eso es más gacho. O sea, amas a una persona tanto, te falla de manera consciente. O sea, dice, una cana al aire, no pasa nada. Soy consciente de que le estoy fallando a la persona que me ama y de todas maneras lo hago. O sea, todavía dices, bueno, el que no cree, diría San Agustín, la ignorancia te salva. Uh-huh. O sea, yo realmente pues no creo, nadie me ha dicho, no soy consciente,
De hecho, hace unos días nos tocó dar un retiro para jóvenes y les hacías preguntas así de las que dices, pues son de cajón de la Biblia, del catecismo, y no sabían. O sea, no es que no quisieran contestar realmente, entonces les veía la cara y decía, no sé ni de qué me estás hablando. Y dices, bueno, ahí pues era como los sacrificios aztecas, ¿no? Según lo hacían para que la vida continuara. ¿Ahí hay delito que perseguir por parte de Dios? Pues no, porque no eran conscientes. Una vez vi un documental muy interesante digo, no sé qué tan recomendable sea, pero a mí me ayudó a entender mucho algunas cosas, porque no sé si sea católico, ¿sabes? Pero habla sobre la Virgen de Guadalupe y cómo los indígenas de aquel tiempo, aztecas, mayas, la reconocen, incluso de otras culturas que van hasta donde está la imagen y la reconocen por sus aspectos, ¿no? Sí. Y justo habla un poco de este sacrificio, ¿no? Habla cómo los mismos indígenas hacían sacrificios, ¿no? Estos que ya conocemos, que si hemos visto esta película de Apocalipto, lo podemos ver ahí como muy claro, que se abría el corazón o todo esto que también nos enseñaban, ¿no? De la primaria, creo que se enseñaba. Sí, desde la primaria. Todo este rollo, pues ¿qué hacían los indígenas, no? Ofrecían el cuerpo a la persona, al dios, ¿no? Al dios sol. O sea, al dios sol, y pues a lo que me recuerdo de ese documental, la encendían como un fuego y luego le sacaban el corazón y hacían como esta ofrenda a Dios para, no sé si igual para el perdón, ¿no? Para el perdón de un pecado. Y luego los judíos, ¿qué hacen, no? Que prenden un fuego nuevo también, expían sus pecados y matan con sangre. O sea, y matan a este. O sea, otro tipo de ofrendas, pero... Y luego viene el Cordero de Dios, ¿no? Que se cumple la profecía de que no se le quebra ningún hueso, es traspasado también, igual que el Cordero, igual. Y hay derramamiento de sangre. Y lo que me gustaba de esta analogía de este documental, que era un sacerdote el que hablaba en esa parte, decía, antes era el hombre el que hacía un sacrificio para entregar a Dios, para perdón de sus pecados, ¿no? Para tener una buena relación. Ahora ya no es el hombre, es Dios el que se entrega a él mismo, se sacrifica a él mismo por el hombre. Entonces para la expiación del hombre. Entonces ya no somos nosotros los que estamos ahí buscando hacer pues ese sacrificio, esa entrega, que a veces sonaría quizá muy salvaje, ¿no? De nuestra parte, tener que andar matando animales o cosas así, pero al final Dios dice, eso no es lo que me importa, ¿no? Al final yo voy a entregarme a mí mismo, yo voy a hacer que sacrificio. Ustedes no necesitan hacer nada más que creer, aceptar, creer y aceptarlo. Me gustaba mucho una analogía que escuchaba de un padre que se sube y hace videos en YouTube, y habla justamente de esa salvación, y pone un ejemplo muy parecido al que ponías, de un restaurante, ¿no? Donde dicen, imagínate que tú ya llegas a un restaurante, comes de todo, ¿no? Pruebas de todo y te das pues una gran cena, ¿no? Y luego el mesero viene y te pasa la cuenta y te das cuenta, ¿no? Que se te olvidó la cartera, ¿no? Y dices, o sea, me ha pasado que de repente, o que no pasa tu tarjeta, y tú ya te diste grasa, así se pediste como rey, ¿no? Literal, me di grasa. Sí. Y pediste y dices, no manches, ¿cómo voy a pagar? O sea, aunque vengan gente contigo, se siente como una vergüenza, ¿no? Así decir, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, que me pongan a lavar los platos, que no sé cómo tenga que pagar, no sé si ahorita llegan unos policías y no sé, o sea, si te pones a pensar, ¿no? Y te causa una angustia cuando no pasó la tarjeta, cuando dices, no traigo la tarjeta. Nunca falta el amigo, ¿no? Que dice, no me pagas, ¿no? Entonces, pero sí habla de esa angustia que se siente, y dices, no manches, ya valí. No traigo dinero, no vengo con nadie,
pues ni modo, ¿no? Y luego ves que viene el mesero y dices, ya, bien, se viene acercando, ya sientes así como el dolor de estómago y te dice, muchas gracias, la persona de la otra mesa pagó tu cuenta. Y dices, no manches, ya se me hacía que andaba valiendo, ¿no? Y luego dices, ¿pero por qué? No más, porque quiso pagarla. Porque quiso. Y justamente me gusta esa analogía que hace ese sacerdote, porque así pasa, ¿no? O sea, que es la muerte de la que hablabas, ¿no? La muerte espiritual, esta angustia que a veces no entendemos, o entendemos ya que, pues, o tenemos una enfermedad terminal, o ya la sentimos cerca y ahora sí andamos así como de, ay, y si sí creo, y si sí hay algo, mejor me voy arrepintiendo. Pero justamente de esa misma muerte espiritual no es una cuenta nada más, no es una cuenta que después a lo mejor pagas con cárcel o pagas con algún servicio o con alguna, no sé, no, pues ya no hay de otra, o sea, es como lo decías, no es la muerte, me van a matar mañana o ahorita mismo ya no tengo salvación, ¿no? Y viene alguien y te ofrece esa oportunidad, pues se agradece, ¿no? Dices, sí, respira el alma. Y precisamente por eso tú ahorita dices, o sea, me pagó la cuenta, ¿por qué? Porque quiso. No tenía y literalmente la cuenta ya está pagada. Y aquí con Jesús nos pasa lo mismo, o sea, no es que Jesús cada misa se siga ofreciendo, recordamos nada más ese momento, pero fue una sola vez que la cuenta quedó pagada. O sea, la cuenta ya quedó saldada, ya no debemos nada, literalmente no debemos nada. Lo que vamos agarrando ya nosotros sí, pero pues vas y Dios sigue siendo tan misericordioso que cuando ve que no llegamos para cumplir los mandamientos, primero eran 10, viene Cristo y lo reduce a 2. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Los judíos ya habían hecho como 400, ¿no? O sea, ama a Dios y ama a tu prójimo, ¿no? Y lo sigue teniendo. Y dice así de sencillo, o sea, nomás dale lo que le corresponde a Dios y dale lo que le corresponde a las personas y con eso tú y yo vamos a estar bien, no pasa nada. Y ve que no seguimos cumpliendo y dice, híjole, estos te las pongo bien barata y ni así. Entonces, ¿qué hace? Nos pone 7 sacramentos y uno de ellos en específico, la reconciliación. Cada vez que falles, ve, reconcíliate conmigo y volvemos a borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque tu cuenta ya está pagada, la pagué a precio de sangre. Y suele sentirte merecedor, o sea, de ese regalo. O sea, pues, como socialmente no estamos acostumbrados, o sea, llega una persona y te da un regalo y hasta se lo rechazas porque no quieres sentir ese amor, compromiso y ese amor de esa persona. Ey, pero ¿por qué me lo estás dando? No, porque quiero, no, pero a ver, pero ¿a qué me ¿qué quieres sacar? ¿Qué quieres sacar? O sea, y es decir, o sea, me lo da porque me quiere y punto, o sea, porque siento un aprecio, siento un amor por mí. No es como esos que andan en la plaza esta grandota de Zapopan que andan ofreciendo dinero pero a cambio de te doy 10,000 pesos y vas y haces esto, o te doy 10,000 pesos y te besas y si te da, no, con Jesús no es así, ahí está, ¿por qué? Porque quise, porque yo vi que tenías un precio que no ibas a poder pagar, por más chivos, por más becerros, por más todo que mataras, no los ibas a poder pagar, y yo me estoy ofreciendo a mí mismo para pagar toda esa deuda por ti. ¿Qué es lo único que necesito? Que me reconozcas y que creas. O sea, nomás créeme que ya. Y ni siquiera un reconocimiento de, sí, obviamente Dios merece una latría, pero ni siquiera es algo que Jesús te esté pidiendo, o sea, te quiero todos los días ahí alabándome, no, o sea, solo ama a Dios y ama a tu prójimo. O sea, cada cosa, cada acto que tú hagas y manifiestes en uno de estos más pequeños, así lo dice la Escritura, conmigo lo estás haciendo. Y creo que para alcanzar esa salvación que ya está pagada, que ya está ahí, que sí falta del hombre hacer un poco de esfuerzo por buscarla y no es mucho. Hay veces que nos mortificamos o decimos, es que ¿cómo la voy a alcanzar? Es que estoy tratando de hacer las cosas bien y no me sale, o estoy repite el mismo pecado y sí me confieso, o simplemente tengo muchos años alejado. Y creo que Dios lo único que te pide es que te dejes ser salvado, ¿no? Y me gusta mucho cómo
se puede analizar de una forma muy bonita en esta parte donde Pedro camina sobre el agua, que ven a Jesús a lo lejos y dicen, es un fantasma, y se empiezan a asustar, y Pedro acá, el Pedro que conocemos, que es es primario, ¿no? Pedro es primario. Que yo no te voy a negar, ¿no? Sí, y lo niega, ¿no? Hay mocha orejas, y impulsivo, pues, un Pedro impulsivo que dice, pues a ver si eres tú, mándame ir, ¿no? Mándame ir. Primero hago, luego pienso. Ajá, sí, ¿no? Y pues le dice, pues vente, ¿no? Y ya empieza a caminar y alcanza a caminar, ¿no? Y luego se empieza a hundir. Y me gusta una analogía que creo que escuché de Pepe Prado, donde Pedro le grita, ¿no? Ya cuando se está hundiendo le dice, Señor, sálvame. Y ya conocemos el resto, ¿no? Jesús le da la mano, lo saca y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste, no? Y me gusta cómo hace esta analogía Pepe Prado de que primero lo reconoce como Dios, no le dice, sálvame, Señor, ¿no? Le dice, Señor, primero lo reconoce como Dios, como su Señor, y después le pide que lo salve. Y me gusta que luego empezamos a analizar el personaje de Pedro. Y dices, pues Pedro era pescador, ni modo que no supiera nadar. A eso iba. Pues, ¿qué pescador de toda la vida no sabe nadar, no? O sea, eso déjaselo a lo mejor al que era cobrador a Mateo. Que era cobrador de impuestos. A Mateo, no sé. Que a lo mejor nunca se había metido al mar. Pero... Probablemente, ¿no? Pero un pescador. Ajá. Y creo que Pedro, más de que no supiera nadar, él quería ser salvado por él. Dijo. Y Pepe hace esta analogía donde dice, cuando tú te sientes que no puedes salir de un lugar, creo que lo peor que podemos hacer es querer nadar nosotros, querer salir de ahí nosotros por nuestra propia fuerza, ¿no? Porque la salvación de Dios es una gracia que viene de Él, no viene de nuestro esfuerzo. Y justamente Pedro entiende bien, y en vez de nadar y hacer un esfuerzo por él, que lo pudo haber hecho, y en su lógica, pues soy un buen nadador, soy un gran nadador, soy pescador, el mar y yo somos uno. ¿Qué tan lejos pudo haber estado la barca? Me regreso, 2, 3 pasos. Me regreso a la barca y me agarro de ahí, acabó, pero no, él quería ser salvado por él quería, y muchas veces haciendo esta analogía de nuestra vida, donde estamos pataleando y tratando de salir de ahí, desesperados, ansiosos de salir de una mala situación, de una tormenta, porque recordemos que se encontraban dentro de una tormenta en ese momento. Dice Pepe Prado, pues a lo mejor lo que podemos hacer es hacer lo que Pedro, dejar de nadar, y hundirnos y decirle, ¿sabes qué? Señor, reconocerlo como Dios, te reconozco, si no soy tan creyente, creo, por ahí me han dicho que eres Dios. Es tu oportunidad de probarlo. Eso es tu oportunidad de probarlo. Mal consejo, pero cálenla. Es tu oportunidad de probarlo. Sálvame, a ver. Échame la mano. Porque ya no puedo. Estoy cansado de nadar, estoy cansado de patalear. Hoy no quiero patalear. ¿Sí? Hoy prefiero que tú, que puedes, vengas y me salves. Y eso es lo que quiere. Eso es lo que quiere Dios. Que nosotros dejemos de nadar y pedirle esa salvación que Él ya nos la dio. Entonces, creo que es importante saber también que hay que reconocernos, como decíamos, ¿no? Hace rato, reconocer ese pecado, esa consecuencia que viene, y decir, pues no puedo yo solo con eso, o sea, yo necesito de alguien más que me ayude, y está a la vuelta de la esquina, ¿no? Esta salvación gratuita que no sé por qué a veces, incluso incluyéndome, a veces nos cuesta trabajo aceptarla, y sabemos que va a estar más fácil, ¿no? Va a estar. Y con lo que dices, si reconocemos nuestra propia historia, hay varias veces donde dejamos todo y Dios nos ha sacado. O sea, no es algo que no conozcamos, sino si hacemos una reflexión de la historia propia, y lo hacen los que nos están viendo, van a ver que Dios siempre ha estado en los momentos más difíciles, de alguna u otra manera, sacándolos de esa angustia o de esa desesperación de no saber qué hacer. Cuando ya crees en Dios, sí es lo más recomendable. Señor, ya no sé para dónde.
Pero yo creo que es hasta básico en la psicología, ¿no? Por los psicólogos no nos dejarán mentir, se encontrarán mucho con eso en terapia. Lo primero que tienes que hacer es reconocer en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Reconocer que soy alcohólico, reconocer que tengo un problema y que necesito que me ayuden. O sea, no nada más es no nada más es cosa de nosotros los creyentes, ¿no? O sea, sí, o sea, la psicología y en cualquier lado. Por donde le veas y aparte pues digo, el mejor terapeuta, pues de ahí viene todo, y es lo que yo les decía, si tú te vas, pues aquí está el manual, ¿no? De todo lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, pero a veces nos cuesta y sobre todo, y esto ya más, no tanto a la gente que no lo conoce, que no cree, a veces a los que ya creemos, es a los que más nos cuesta dejarnos sorprender por Dios. A veces sentimos que sabemos o que conocemos tanto que creemos que ya con eso somos la octava maravilla y no, algo que a mí me ha demostrado este caminar en Dios es que entre más le escarbo más le encuentro. Hay una parábola que es la parábola del hijo pródigo que la escuché muchas veces con Gerardo Bañuelos, o sea, hasta acá, y todo este año, para gloria de Dios, bueno, el año pasado, no todo este año, no, apenas empecé, todo el año pasado, me tocó a mí, casi todo el año, compartirla, entonces, pues al principio, pues le copiaba a Gerardo Bañuelos, ¿no? Pero en la medida que te vas metiendo y le vas escarbando y todo, y buscas aquí, buscas allá, y también propias analogías, te das cuenta de que una sola cita bíblica tiene contenido para toda la vida. Y para mucho, o sea, y le escarbas, y más conoces a Dios, y es cuando, y en la medida que lo vas conociendo a Él, te vas descubriendo a ti, y vas diciendo, con razón te necesito. Por eso San Agustín cuando lo conoce, cuando lo anduvo buscando por todos lados, y San Agustín lo conoce, y una petición que San Agustín le hace a Jesús, a Dios, pues a Jesús, es que te conozca, que me conozca. Eso fue lo único que dijo, o sea, porque para poderme conocer yo necesito conocerte a ti. Y San Agustín se dejó salvar, o sea, lo anduvo buscando y anduvo pataleando y anduvo nadando con los maniqueos, anduvo nadando en el alcohol, anduvo nadando en las mujeres, anduvo nadando en todos lados, ya reconociéndolo, o sea, ya sabía él quién era, pero se las quiso dar de bien sabroso, de que yo soy el pescador y tú eres el carpintero, a ver, mándame ir a ti. Y cuando sintió las aguas turbulentas, también San Agustín se hunde. Y entonces cuando le dice que te conozca, para que me conozca, o sea, que me pueda reconocer en ti. Y esa es la salvación en Jesús, o sea, el precio ya está pagado, ya pagó, ya no hay más, o sea, no hay que volverle a pedir, oye, vuelve a dar, no, ya su vida la dio, ya nada más es reconocerlo como Señor y dejarnos salvar por Él, es todo lo que necesitamos. Volvemos a la analogía del restaurante, o sea, me puedo volver a dar un atascón y mi cuenta ya está pagada. Que no es lo... No es lo más recomendable, no se confíen a que siempre va a haber un comensal al lado que va a pagar su cuenta, pero en el caso de Jesús sí, esa es la ventaja, que la cuenta está pagada, entonces lo único que necesitamos hacer es voltear a la mesa de al lado y decirle, gracias por pagar mi cuenta, es todo, y no volver a salir sin cartera. Tómenlo en cuenta. Y creo que sí tocas algo que sí me gustaría para ir ya aterrizando esto. Luego también he escuchado mucho en amigos que luego no creen tanto, que lo primero que dicen sobre la salvación o sobre la confesión y todo esto es de, pues es que qué conveniente, ¿no? Que después puedas ir a volverlo a hacer y te siguen perdonando y bla, bla, bla. Y digo, sí pareciera ser complicado, ¿no? Uh-huh. Porque dices, pues es que ¿por qué perdonar tanto a alguien que es tan malo? Justamente no se trata de volver, de si yo me equivoqué, volver y ir a pecar o decir, bueno, mañana me confieso, ¿no? Eso no se tiene que hacer. Sí, Dios te va a volver a perdonar. En el sacramento va a volver a haber perdón por todo esto que ya explicamos aquí.
pero recordar que a María Magdalena y a otras personas que también sanó, quiero tocar a María Magdalena porque era un pecado de lo que estamos hablando. Cuando pasa este perdón que le da María Magdalena, lo que le dice es vete y no peques más. No peques más. Y a muchos les da esa orden, ¿no? No vuelvas a pecar, quedas limpio, pero no vuelvas a pecar. Esa es la condición. Sí hay una condición que tenemos que respetar y claro que tendríamos que ser recíprocos y agradecidos, si no, creo que como personas, seamos o no seamos creyentes, si alguien está haciendo algo bueno por ti, qué mala onda que le respondas con una agachada, ¿no? Sí. Entonces ese que pagó la cuenta, pues no va a decir así como de... No, voy a sentir, o sea, ¿por qué no conocerlo más a fondo? ¿Por qué no hacer una amistad con él? Y obviamente yo no voy a querer herir a un amigo, y no voy a querer fallarle a un amigo. Entonces, ¿qué era lo que sentía María Magdalena? Supongo, pues claro que no voy a querer pecar más porque me está ayudando, me están pagando la cuenta, me están sacando de una situación donde recordemos que iba a ser apedreada. Que yo me metí. Ajá. En una situación en la que yo me metí. En la que yo me metí. Entonces, sí recordar y tener en cuenta que no es el caso, no hay que volver al pecado. Los católicos no somos personas que pecamos y luego nos confesamos y luego volvemos a pecar intencionalmente, o a veces sí, pero no es como el caso de la confesión, no va por ahí este tema de la salvación y el perdón. Y no es una condición, o sea, si estás viniendo a disculparte o a reconocer, es porque te causó una consecuencia. O sea, tampoco es una consecuencia, es uno de decir, ya viste lo que te pasó, ¿por qué lo tienes que volver a hacer otra vez? Ya sabes lo que se siente. Lo que se siente. Que hay algo, pues todos tenemos una piedra de tropiezo y todos tenemos un pecado recurrente, eso es una realidad, incluso el mismo Pablo decía, o sea, me pediste que te pidiera una vez, ya te pedí 3 y tengo ese aguijón, ¿no? Clavado, o sea, que podría ser un pecado de San Pablo, que decía, lucho contra esto y no puedo, o sea, no salgo de ahí, porque dice también Pablo, sabiendo el bien que debo hacer, hago el mal que no debo. Entonces, o sea, Pablo luchaba contra algo, tenía esa lucha, siendo San Pablo, o sea, tenía esa lucha buscando el sanar. ¿Y qué le dice Jesús? Mi gracia te basta. Es decir, en la medida que nosotros nos estamos haciendo personas que frecuentan los sacramentos, la reconciliación, la comunión, vamos a misa recurrentemente o como debemos de ir, pues, o sea, vamos a misa, vamos entendiendo más, algo que sí es una realidad. Sí, podemos volver a caer, podemos volver a incurrir en el pecado, eso es porque la inclinación del hombre es extrañamente, pero pasa. Pero sí te cuesta más trabajo pecar, eso es una realidad. Y cuando lo haces, te sientes todavía peor y más vulnerable que nunca, porque dices, a pesar de que ya experimenté tu misericordia, que me perdonaste, que me sanaste, que no te fijaste, todo lo que hice, y lo volví a hacer, y te vas sintiendo más mal, y es cuando tú vas diciendo, voy a ir, porque es una realidad, el encontrarte con él, y el que te ha perdonado, y el que tú te des cuenta que él ya te salvó de todo esto, te hace más consciente y realmente ya no eres el mismo, o sea, ya no, hay muchas cosas que ya no las haces conscientemente, inconsciente cometemos un montón de cosas, consciente sí, y siempre va a estar la vocecita que te dice, hey, relájate. Pues les late si con esto aterrizamos, ¿creen que sea importante agregar algo más? Creo que ya se dijo lo más importante. Muy bien. Yo solo agregaría que, como dice la palabra, hoy es el día de tu salvación, ¿no? Y como viene escrito ahí, es para diario, o sea, hoy es el día de mi salvación. Si hoy no fue, mañana vuelve a decir lo mismo la palabra, hoy es el día de tu salvación. Y recordar con esa cita bíblica que todos los días es el día de nuestra salvación.
no vamos a ser eternos, entonces qué mejor que aprovechar el día de nuestra salvación, que es hoy. Entonces creo que con eso cerraría esta sección del primer tema, del tema del día. Entonces, pues vámonos con la segunda sección, porque el Hugo se tiene que ir. El Hugo tiene un date romántico, porque estamos grabando ahorita en pleno 14 de febrero. Entonces solo los vamos a darle solteros FC no tenemos nada que hacer. Ellos no, yo era hace poquito y ya no. Entonces, vámonos rápido. La segunda sección la vamos a hacer un poquito rápido. Esta sección se llama Máquina del Tiempo. Les hice ahí un grupito de WhatsApp y les voy a mandar unas imágenes. Es como algo nada más para recordar como cosas del pasado, obviamente de este mismo contexto, y pues a ver, conversar un rato de esas cosas, a ver qué les recuerda, si se acuerdan, si alguna vez las vieron. Digo, yo creo que soy el más joven, entonces a lo mejor hay cosas más allá que a mí no me tocó conocer, pero son cosas que yo me hallé y que yo recuerdo, ¿no? Todos somos jóvenes. Todos somos jóvenes. A ver, ahí les va la primera. No sé si recuerden. Es que tengo en modo avión, espérenme. No, así no se puede. Es para que no así a veces estamos en modo avión y para es para que no suene. Ándale. ¿Les tocó? Sí. ¿Les provoca algún sentimiento? Sí. No. Bueno, el contexto. El catecismo del niño de mi primera comunión. Sí me tocó, y a mí lo que me recuerda es que cuando yo doy formación, cuando doy catequesis, no quiero ser la catequista que me tocó a mí. No porque haya sido mala la señora Reina, muy buena en lo que hacía, pero ya no quiero conceptos repetidos, quiero conceptos aprendidos, y es lo que yo busco cuando le doy, sobre todo hacia chavitos, que les quede bien claro el por qué y para qué de las cosas. Eso es lo que yo estoy buscando ya ahora como catequista. A mí, pues, ese deseo de niño que tenía de conocer a Dios. O sea, de saber que cuando vas creciendo te van metiendo otras cosas en la cabeza y vas perdiendo esa sensación de que yo siempre quise conocer más de Dios, porque siempre mi familia, mi abuela materna me hablaba de Dios. Entonces sí dije, cuando hice la primera comunión no me acuerdo. Hace rato. Sin números, mi Richie, porque aquí nada más te vas a exponer. Sí, así. Hace años. Y en la parroquia de Santa Rosa de Lima. Fifi, todo, así. Fifi, todo, ¿no? A mí me provoca un sentimiento, digo, no. Yo siempre he sido burro en la escuela y en el catecismo también es que soy muy distraído. Siempre fui como muy disperso. Lo notamos al principio. Sí, lo van a estar notando, sí. Sí, siempre me gustó dibujar, entonces yo en la primaria yo dibujaba y no ponía atención a las clases, ¿no? Pero sí recuerdo, mi abuelita fue catequista, mi abuelita fue la persona que me catequizó, si es que así se dice. Sí. Y me trae esos recuerdos, recuerdos de mi primaria. Estuve en un colegio católico donde también me formaban, y como que son los recuerdos que vienen de mi abuelita cuando iba al catecismo con ella, y yo era de los chiqueados, yo era de los consentidos, entre todos los morrillos que iban, pues yo era el nieto. La abuela, entonces la abuela está para chiquear y la mamá. Entonces pues por eso mismo también no aprendía nada. No, pero mi abuelita fue parte muy esencial o sea, todo lo que nunca le puse atención, ni a lo que nunca como me llegaba tanto, o sea, sí quedó, permaneció, y en el momento que hubo una conversión, yo ya conocía, así como tú dices que le das catecismo y no conocen nada, no trae nada, y te dicen, no, pues pero es que sí se queda. Ni me llega, No, pero de que van y que les dices, no, pues es que nunca lo había escuchado. Acá. A mí sí era así como, no, yo sí lo he escuchado en algún lugar. Y me acordaba, es que mi abuelita ya me platicó de un Dios que murió por mí, de una Virgen María, y de Entonces todo eso ya traía un contexto, y estaba ahí. Sí. Entonces eso es lo que me recuerda a mí. Memoria a largo plazo. A ver, ahí les va otra.
¿Cuál les mandé? Ahí va esta. Clásico, ¿no? La Semana Santa. La Semana Santa. A mí me recuerda cuando me iba al pueblo de mis papás y tenía una prima también, en paz descanse, que era catequista ahí en el pueblo, y en Semana Santa no se oye música, no se oye ruido, no se oye nada. Y la película de los 10 mandamientos, el Cristo del Calvario que caminaba así sin despeinarse y todas esas ondas, me recuerdan la Semana Santa en el pueblo de mis papás. Todas esas. ¿A ti, Richie? Pues mis Semanas Santas eran estar en mi casa. Ajá. Y ver las películas, porque mi querido padre toda la Semana Santa, entonces, pero yo siempre tuve esa fijación de... Le mandamos saludos al tío René. No es por ofender. Luego nos invita ahí. No, es como sentir que siempre tuve esa sensación de Dios, o sea, desde niño siempre tuve esa inquietud por Dios. Y una Semana Santa, pues mojarnos con mis primos cuando estaba con mis abuelos. Y ver la película Ben-Hur, que son... Sí. La de Ben-Hur es muy buena, la neta. Y hay unas nuevas también que salen. Bueno, hay una nueva en específico que salió, está muy buena. A mí me recuerda a Canal 5 también. O sea, también de que era Semana Santa y Canal 5. Era la continuación desde las 3 de la tarde hasta... Pues duraba como 3 horas, ¿no? Sí, eso es, a mí me recuerda nada más eso, así... Canal 5, los 10 mandamientos y después Terror bajo tierra. A ver, ahí va otra. Una más, a ver, creo que sí alcanzamos a unas cuantas más. Esta. ¿Les recuerda algo la imagen? San Martín de Porres. Es más bien Vidas Ejemplares, es la primera que me hallé, pero mira, aquí hay una. Aquí hay una, esto no es vida ejemplar, pero... Eran los libritos, ¿no? Que estaban... Eran como una especie de historietas. Bueno, a mí me tocaron cuando salía del templo. Mi abuelita siempre nos compraba como la vida ejemplar de algún santo, y que era como un cómic, era un formato de historieta de cómic que te narraba la vida de algún santo. ¿No les tocó? No, así como tal no, pero pues igual... Digo, de San Martín hay una anécdota que a mí me gusta mucho, que un día llega Martín de Porres a su casa sin camisa y le dice a su mamá, muchacho de Porra, ¿por qué no traes camisa? Y le dice, es que había un niño en la calle que no tenía camisa y yo se la di, al cabo yo tengo 2. Sí, muy humilde, uno de mis santos favoritos, San Martín de Porres, justamente porque mi abuelita me compraba estas vidas ejemplares, y creo que ya lo había contado en un episodio pasado, que era un santo que me llamaba mucho la atención porque era mulato. Y el verlo así me acuerdo que había un nicho en el templo de Santa Teresita, y siempre como que me llamaba la atención y me gustaba quedarme viendo a la imagen que tenían ahí de San Martín de Porres, y mi abuelita me regaló una imagen chiquita, me compraba las vidas ejemplares de muchas, es la de San Raimundo, esta me la dio ella también, y tenía varias, pero el de San Martín de Porres era como mi Spider-Man, si hablamos del universo de cómics. De cómics. A ver, ahí va una más, la última para irnos con la tercera sección, porque el Hugo ya se tiene que ir. Esta, para que le entiendan, quería como recordar los velos que se usaban antes. Sí. Todavía a mí me tocó ver... Y atrás se siguen usando... No tanto. Ya luego, aquí no. Es que, por ejemplo, yo voy a veces a Tabachines, a la parroquia de... Ay, se me fue. Bueno, a la parroquia de Tabachines. Ay, ¿cómo lo usan, Pues a mí, por ejemplo, yo fui hace poco, me invitó un amigo, le mando un saludo, el señor Carlos. Me invitó a las misas de aquí del Templo del Pilar, que son misas tradicionales. Misas tradicionales. Y ahí todas las mujeres van con velo. Pero pues es la misa tradicional, que se celebran de espaldas y todo el rito, sí. El rito en latín. Pero en misa, en la misa ordinaria ¿cómo se le dice? Sí. Bueno, en la misa popular. La misa actual, es muy raro, digo, a lo mejor como tú dices en algunos templos. Sí, algunos templos que a lo mejor tienen esas costumbres de pueblo,
la siguen llevando. Pero son pocos, yo a mí Pocos. me gusta mucho pueblear y también no creas, ya no es tan dado a... Algo que me gusta mucho, o sea, cuando lo veo, ¿te acuerdas cuando íbamos a ir a Turquía? Que estábamos planeando un viaje a Turquía. Y que me dejó solo, Ay, no, hicimos otro plan con más amigos y Ya estaba no invitado y no fue. No, ya no puede porque pues Dios tiene su plan porque sabe que Exacto. me Eso iban sí, a correr del sí, banco sí, y bueno. pues... Dios tiene su plan. Bueno, pero en ese tiempo que estábamos pensando ir a Turquía, yo me acuerdo que me agarré viendo videos de qué había allá, de qué era lo que se Ajá. podía visitar. Y hay muchas, son mezquitas, ¿no? Mezquitas. Muchas mezquitas. Y algo que se me hacía interesante que ocurre en las mezquitas es que te piden que te quites los zapatos. Y si aún no seas creyente, tienes que usar Las mujeres los hombres también, como el kipá, es que el kipá es judío, pero Bueno, es pero parecido. el equivalente. El equivalente al kipá en los musulmanes, Ajá. por este respeto que tiene un significado, ¿no? Y por el respeto que tienes que tener al entrar a... De hecho, por ejemplo, en los obispos se llama solideo. El solideo, claro. ¿Por qué es solideo? Porque de aquí para arriba solo Dios, o sea, solideo es solo Dios. Uh-huh. Y de aquí abajo es mi humanidad, de aquí es solo Dios. Y se me hace interesante cómo gente que va por turismo lo tiene que hacer y lo respeta, digo, a lo mejor por querer entrar, pero se me hace interesante cómo lo hace el turista y nosotros que creemos dejamos de hacer como este tipo de Y que al final de cuentas, o sea, si lo siguiéramos haciendo, pues también que entrara, pero ya ves, aquí entran hasta con short, con guaraches y todo para tomarle fotos a nuestras catedrales. Creo que gran parte lo hemos propiciado nosotros y no la gente externa, o sea, nosotros mismos. Sí. Pues bueno, pues esta fue la segunda sección súper rapidísima porque luego se nos va. Ya terminamos bien rápido con un jueguillo, nada más para animar este rollo. Si llegaron a jugar, no sé cómo se llama, como yo llamé esta sección, a ver, déjenme me acuerdo cómo le llamé, porque es que traigo muchas cosas aquí. Llegaron a jugar, es como, no sé si se le conoce como charadas o como adivina quién, adivina el personaje. El adivina quién sí El adivina quién sí. Ajá, yo le quise poner santo y seña. ¿Por qué? Porque se escribió el personaje, Ajá. pero tiene que ser un santo o un personaje bíblico. Lo pegamos en la cabeza y nos describimos y tenemos que adivinar. Pues, ¿quién quiere empezar? El Richie. Ella lo hizo primero. ¿Es hombre? Sí. ¿Es del Antiguo Testamento? No. ¿Del Nuevo? Tampoco. Bueno, Sí, pero no. Más allá del Nuevo Testamento. ¿En los libros de los Hechos? No. Nada. No aparece en la Biblia. No aparece en la Biblia. ¿Creó alguna orden? No. No, pero sí le dio orden a la orden. O sea, no orden, Sí, sino más bien ordenó la instruyó. Le dio orden a la orden, ya entendí. La instruyó. Ya sé quién es, pero no me acuerdo el nombre. Lo tengo en la lengua. Te vamos a dar una pista, Richie. Decir que lo utilizan mucho, malamente, para conseguir novia. Para conseguir novia. Hijo. Lo ponen de cabeza. De cabeza. No se hace eso, Traigo, Ni crean que les va a ayudar. es que traigo el nombre. Es San Antonio. San Antonio Abad. San Antonio De Padua. De Padua. De Padua. San Antonio de Padua. Bien, Richie. Ok. Bien ahí. ¿Te avientas tú, amigo? Voy Va. yo porque en el Va. episodio pasado fui el último y me tardé Ok. poquito. Creo que estoy medio güey para este juego. A ver, ¿soy santo? Sí, Sí, ya podría sí, ser pues, considerado santo. No como tal, no lo lleva en el nombre, pero sí. No soy un personaje bíblico. Sí. Sí. Sí, hasta sí estoy de la Biblia. ¿Soy del Antiguo Testamento? Sí. Ándale. ¿Soy un profeta? No. No. ¿Un patriarca? Sí. Sí. Ok.
me pidieron sacrificar a mi hijo. No. No. Caray. Mi hijo es José el Soñador. No. Tampoco es ese. Tampoco es eso. Ay, ¿qué otro patriarca hay? ya me bloqueé. Una pista, se peleó con Dios. ¿Se No. peleó con Dios? No, tampoco. Con un ángel, No. perdón. Porque No. el que se peleó con Fue- Dios fue su hijo. Fue su hijo el que se peleó con Dios. ¿Hice un arca? No. Ese también se peleó con Dios, ¿no? Sí, pero no es. Pero no es. No, pero no Pero no es. No manches, no, ya me bloqueé. Tengo un bloqueo, a ver, denme otra pista porque no. Tuviste dos hijos. Y uno. Y le diste la potestad al menor. No, Este se llama uno de los hijos de Isra. Es Isaac. Ok. No manches. La pasada también No. estaba así. También es que también me pusieron una capciosa, ¿no? Estuvo... A ver, mi Hugo, vas. Ok. ¿Soy en la Biblia? No. Hombre, mujer. Hombre. Santo. Sí. Sí. Santo de mucho tiempo o más o menos. Pues sí, a mucho tiempo. Sí, Ya. o sea, es que Sí, está está- difícil, pues, o sea, Intermedio. Intermedio. ¿Soy de alguna orden? Sí. Capuchino, franciscano. si eres de alguna No, orden. no. Franciscano. No. Por relevante por lo que se me conozca. Así. Por no. sanación, no sanación, como es patrón de la gente que a la salud, que se dedica como a la salud, enfermería, doctores. ¿Soy Fray Antonio Alcalde? No. Bueno, pues la saludo y más para acá. Patrono de los. O sea, lo buscan por eso. Los enfermos. O los. Sí. Más bien los que bueno, las dos partes. Si te quieres ir, mi Hugo, tienes no, que... ya entendí. Uno de sus Idea. atributos es la escoba. Ah, Se la pusiste bien fácil. San Martín. Le Yo iba a decir, era peruano. le iba a decir el ratón, pero dije. Se la Juárez. pusiste muy fácil. Sí, no, definitivamente esa. Y lo dijiste, o sea, es Es mi santo. mi santo, o sea, pero no pensé que fueras a ser tan obvio. Justo por eso lo puse, porque no creo que sea. Pues bueno, ya con esta actividad concluimos el capítulo de hoy. Muchas gracias por acompañarme. No, ¿de qué? No sé si quieran agregar algo, decirle a nuestro querido público algo. Síganos en nuestras redes y recomiéndenos este podcast. Compartan, Compartan. compartan y denle like y todo, campanita, todo. Porque aquí va a haber contenido del que vale la pena. Sí, definitivamente sí, digo, y como lo ven, pues es un espacio diferente, ameno, esperamos que así lo sea, y no es solo darles catequesis o cursos por dar, o sea, sino, como dice San Pedro, vamos a tratar, porque pues si me vuelve a invitar, vamos a tratar de dar razón de nuestra esperanza, de dar razón porque creemos en Dios, no nada más alienados, no nada más así decir porque me lo inculcaron, sino el por qué creemos en Él. Y el por qué seguimos aquí. Digo, pues yo llevo 24 años. Muchas gracias por acompañarnos a su podcast, gracias por llegar hasta este momento, el final del video. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias, hasta luego. Hasta luego.